Hola, hola, ¿cómo están? En esta oportunidad estudiaremos las medidas estadísticas, la media, mediana y moda, llamadas medidas de tendencia central. ¿Ya? Acá hemos considerado las competencias del área, ¿no? Sabemos que resuelve el problema de gestión de datos, ¿no? Algunas capacidades y algunos desempeños. También hemos considerado aquí en este trabajo las competencias transversales, ¿no? Que son los entornos virtuales y el aprendizaje autónomo, sus desempeños. El propósito de la unidad es estudiar la media, mediana y moda llamada medidas de tendencia central, que son valores numéricos que describen características importantes de un conjunto de datos. Acá hemos puesto su definición, ya unas definiciones. Ya, y aquí están básicamente son tres, ¿no? Media, mediana y moda y su representación simbólica. Ya, entonces empezaremos con la primera medida estadística, la más conocida por todos, la media, media o promedio aritmético, para datos sin agrupar. Ya, entonces acá hemos puesto una pequeña definición, ¿no? Creo que es bien fácil. Cuando los datos están sin agrupar, simplemente sumas todos los datos, ¿no? Y lo divides entre la cantidad total de datos. Nada más. ¿Ya? Y cuando los datos están agrupados, ¿no? Lo que tienes que considerar son solamente, bueno, lo puedes agrupar de dos maneras, ¿no? Teniendo en cuenta los valores distintos de las variables o de los datos, o también hallando las marcas de clase, ¿no? Cuando son intervalos. Entonces, se puede agrupar de dos maneras los datos. ¿Ya? Y ahí hay que usar también las frecuencias, ¿no? Sus frecuencias respectivas. Entonces, en ese caso, la media es la suma de los productos de cada valor distinto de la variable con su frecuencia respectiva. Sumas todos esos productos y lo divides entre n, entre la cantidad total de datos. Creo que ahí también no hay mucha dificultad. ¿Ya? Aquí hemos considerado aquí la tabla, por ejemplo, ¿no? Aquí he colocado todos los valores distintos de la variable o los datos diferentes, ¿no? Sus frecuencias, multiplico cada valor distinto de la variable con su frecuencia y el resultado lo coloco en esta columna. Ya, esta columna representa todos los resultados de los productos de las dos primeras columnas. Luego lo sumo y obtengo la media aritmética, ¿no? O promedio aritmético de ese conjunto de datos. Aquí he considerado cuando están agrupados por intervalos, ¿no? Ya hemos explicado en la clase anterior, o una de las clases, cómo es que se construyen los intervalos, ¿no? Y ahí hay que agregarle esta columna, ¿no? Las columnas de las marcas de clase, que son los valores los valores de la variable que van a representar a cada intervalo, ¿no? Y también hemos explicado cómo se hallan estas marcas de clase. Simplemente sumas los dos extremos del intervalo y lo divides entre dos. Acá está su frecuencia. Igual que en el caso anterior, multiplicas cada marca de clase con su frecuencia respectiva y el resultado lo colocas acá. Sumas esos productos, ¿no? Y obtienes la mediana de ese conjunto de datos. Listo. Entonces creo que para la mediana no hay mucho, creo que no va a haber mucha dificultad. Perdón, para la media, ¿no? Para la mediana también hay dos casos, ¿no? Para datos sin agrupar y para datos agrupados. ¿Ya? Pero para datos sin agrupar hay que tener en cuenta también el n, la cantidad de datos puede ser par o impar. Ya una cosa que hay que tener cuidado al momento de ya la mediana es que los datos tienen que estar previamente ordenados. No se puede ya la mediana si es que los datos no están ordenados, ¿ya? Hay que ordenarlos y lo puedes ordenar de dos maneras, ¿no? De menor a mayor o al revés, de mayor a menor, pero siempre tienen que estar ordenados. Si la cantidad de datos es impar, entonces la mediana es el dato que ocupa el lugar central. Ahí está. Aquí está la mediana. Aquí ya están supuestamente ordenados los datos, ¿no? Y ojo,
como su nombre mismo lo dice, mediana, divide al conjunto de datos en dos partes iguales, ¿ya? Este esquema refleja esa característica, ¿no? Que acá, por ejemplo, la misma cantidad de datos que hay aquí, aquí también debe haber la misma cantidad de datos, ¿no? Y el número que ocupa la posición central, eso va a ser la mediana, ¿ya? Ese es para el caso que n sea impar. Cuando n es par, ¿no? Cuando n es par, va a haber dos datos centrales. Necesariamente tenemos que considerar dos datos centrales para que la mediana divida el conjunto de datos en dos partes iguales. Aquí les he puesto A y B. En ese caso, tomas el promedio aritmético de esos números, ¿ya? Sumas estos dos y lo divides entre dos y ese va a ser la mediana. ¿Ya? Creo que también entonces para hallar la mediana, en el caso de que los datos están sin agrupar, también creo que no hay mucha dificultad. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí la mediana cuando los datos están agrupados pero por valores distintos. Entonces acá hemos considerado una tabla de frecuencia, hemos agrupado los datos teniendo en cuenta los datos diferentes, ¿no? Los valores diferentes de la variable. ¿Ya? Hemos considerado de los n datos, cada valor es diferentes, sus frecuencias respectivas. Y aquí hemos agregado ya la otro tipo de frecuencia, ¿no? La frecuencia acumulada, que también ya hemos explicado qué cosa es la frecuencia acumulada, ¿no? Cómo se halla. Ya, ahí sí, para hallar la mediana es obligatorio hallar las frecuencias acumuladas cuando los datos están agrupados. Entonces, ¿qué cosa va a ser la mediana? Va a ser el valor de la variable que está asociado a la frecuencia a la frecuencia que sea mayor o igual que la mitad del total de datos. Por ejemplo, busco acá una frecuencia acumulada. A acumulada tiene que ser. Supongamos que esta frecuencia sea la mayor, sea la primera frecuencia que sea mayor que la mitad del total de datos. Si es así, entonces en la misma línea, en la misma fila de esa frecuencia hallada, está la mediana. Entonces la mediana va a ser justamente este valor que está aquí. Ya, en un ejemplo vamos a aclarar bien este aspecto teórico. Ya, ahora cuando los datos están agrupados en intervalos, ahí la cosa ya se complica un poco. Necesitamos usar esta fórmula, ¿ya? Y hay que tener en cuenta también los pasos que hay que ir dando para llegar a esta fórmula. ¿Ok? Entonces eso ya lo vamos a ver en un ejemplito. Aquí tenemos la tabla, los intervalos, sus frecuencias acumuladas. Y aquí hemos simplificado el proceso, ¿no? Como en el caso anterior, primero tienes que hallar la mitad del total de datos. Luego buscas en la columna de frecuencias acumuladas, buscas una frecuencia que sea mayor o igual que la mitad del total de datos. Ya hemos supuesto que esta frecuencia es la mayor, ¿no? Es la primera frecuencia que es mayor o igual que la mitad de datos. Entonces, inmediatamente, asociado a esta frecuencia, hay un intervalo que se llama el intervalo mediano. Este intervalo es importante porque va a contener a la mediana, ¿ya? Y además, el extremo izquierdo se usa en esta fórmula. También se va a usar la frecuencia simple asociada a esta frecuencia. Esta es la frecuencia simple que se usa en la fórmula. Y esta frecuencia de acá es la frecuencia que es anterior a esta frecuencia hallada, ¿no? Y el ancho de clase. Ya, con el ejemplo vamos a aclarar mejor este panorama. La moda. Cuando los datos están sin agrupar, la moda es fácil de calcular, ¿no? Simplemente buscas cuál es el dato que más veces se repite, ¿no? Porque esa es la definición de moda. El dato que más veces aparece en un conjunto de datos, supongamos que XY sea el dato que más veces aparece, ese va a ser la moda. ¿Ya? Y eso es todo, simplemente es ver eso nomás directamente del conjunto de datos. Hay que tener en cuenta que no todos los datos tienen moda, ¿ya? En ese caso se llama amodal. Y también que puede haber dos o más modas. Si tiene dos modas se llama bimodal, ¿ya? Ahora, cuando los datos están agrupados, ¿no? Como os he dicho ya, ¿no? Hay dos formas de agrupar los datos, por valores distintos y por intervalos. ¿Ya? El caso más sencillo son cuando los valores son distintos acá. Acá simplemente sus frecuencias, ¿no? Las frecuencias normales, las frecuencias simples, ¿no? Y busco la mayor frecuencia de aquí, ¿no? Busco la mayor frecuencia
y asociado a esa frecuencia está la moda. ¿Ya? Entonces también creo que ahí no va a haber mucha dificultad, ¿no? ¿Ya? La moda es el valor que está asociado a la frecuencia, a la mayor frecuencia, la frecuencia simple. Listo. Ahora cuando los datos están agrupados en intervalos, igual que para allá la mediana también tiene una fórmula, ¿ya? Hay que seguir este proceso, ¿ya? Ahí está en detalle el proceso que tienes que seguir para aplicar la fórmula. Y aquí está la tablita, ¿no? Aquí está la tablita. Ya, aquí está la tablita con los intervalos. La ventaja de esto es que solamente usas la frecuencia. Mejor dicho, la diferencia entre en hallar la mediana con intervalos y la moda con intervalos es que simplemente acá usa las frecuencias simples. En cambio en la mediana usa la frecuencia acumulada. Se complica más, ¿no? Ya, entonces buscas aquí quién es la mayor frecuencia de todas estas frecuencias, busca quién es la mayor, supongamos que sea esta. Ya inmediatamente asociado a esta frecuencia está el intervalo que va a contener la mediana, ¿no? Y también está el número que se va a reemplazar en la fórmula. La fórmula es esta que está aquí, ¿no? Estos símbolos representan las restas. Restas de estas dos frecuencias y restas de estas dos frecuencias. ¿Ya? Y el A es la amplitud, el ancho de clase. Listo. Ya está, ya. Llegamos a los ejemplos. ¿Ya? A ver, he considerado 3 ejemplos, ¿ya? Primer ejemplo. Tengo aquí las notas de 11 estudiantes, ¿ya? Y me piden que calcule la media, la mediana y la moda, pero sin agrupar los datos. ¿Ya? Entonces, si es así, la cosa es más fácil, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para calcular la media, ¿qué hago? ¿No? Acá está, no sumo todos los datos y lo divido entre la cantidad total de datos que hay. En este caso es 11. Te puedes ayudar con una calculadora o con el Excel y te sale este valor. ¿Ya? Y lo más importante en todo caso es la interpretación, ¿no? ¿Qué cosa has hallado? Has hallado la nota promedio de los estudiantes. Dice que es 10,55. Casi 11. Ya, casi 11. 10,55 lo podemos redondear a 11. Eso significa que cada estudiante, ¿no? Se puede decir que ha sacado 11. ¿Ya? Cada estudiante ha sacado 11. Pero también ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque aquí vemos que hay notas 0,4, 0,6, notas bien bajas, y también hay notas bien altas, ¿no? Como que este valor no representa, digamos, no representa correctamente este conjunto de datos, ¿no? Ya, pero bueno, ya eso nos da una idea más o menos, ¿no? De lo que está pasando con esos estudiantes, con las notas de esos estudiantes, ¿no? Ahora, para calcular la mediana, lo que tienes que primero hacer es ordenar los datos, ¿no? Ordenar los datos, bueno, en este caso lo he ordenado de menor a mayor, ¿no? Hay 11 datos, ya, y también estoy viendo que n es impar, ¿no? La cantidad de datos es impar, entonces simplemente la mediana va a ser el dato que ocupa la posición central. Ya está, ya. Entonces también creo que no hay mucha dificultad para hallar los datos, para hallar la mediana cuando el dato está sin agrupar. Pero lo más importante aquí es la interpretación, ¿no? ¿Qué significa lo que hemos hallado? Que la mitad de estudiantes han sacado notas menores que 11 y la otra mitad notas mayores que 11. ¿Ya? Notas menores que 11 o en su defecto iguales a 11, ¿no? Una mitad saca notas menores o iguales que 11 y la otra mitad saca notas mayores o iguales que 11. Me parece que este sí es más representativo que la media, ¿no? Nos da una idea mejor de las notas de estos estudiantes. Ya, ahora la moda. La moda también creo que es rápido, no es inmediato. Simplemente hay que observar los datos, ¿no? Vemos aquí que el dato que más veces se repite, ¿quién es? El 11.
por lo tanto la moda va a ser el 11, ¿no? Y la interpretación significa que la mayoría de estudiantes obtuvieron nota 11, que tampoco no nos da una buena representación, ¿no? Creo que nos quedamos con la mediana, ¿no? La mediana nos da una buena representación de este conjunto de datos. Ya. Segundo ejemplo. Ya, aquí tenemos un segundo ejemplo. Me dicen que estas son las temperaturas registradas en la ciudad de Lima durante el mes de diciembre. Solamente hemos considerado 30 temperaturas, ¿ya? Clasifique los datos en una tabla de frecuencias por intervalos. Dice, no, dice donde las clases son valores distintos de la variable. Y me piden la temperatura promedio, la mediana y la moda. O sea, hay que calcular estas medidas estadísticas, pero agrupando los datos por valores distintos. Ya, entonces aquí está, ¿no? Aquí están los valores distintos. En esta columna he considerado los valores distintos de las temperaturas. Ya, aquí está, ¿no? El menor valor es 18. Ya, el menor valor es 18. Ya, y el mayor valor es 24. Ya, este es el mayor valor, 24. Ya, y hay 7 valores diferentes aquí. Ya, entonces eso lo he considerado aquí. Estas frecuencias, ¿no? ¿Por qué pongo 4 aquí? Porque he visto que hay 4 temperaturas que son 18 grados, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, acá hay 1, ¿no? 2, ¿no es cierto? 3 y 4. Ya, entonces de esa manera se hallan las frecuencias. Ahí está, hay 4 temperaturas, que 18 grados, 5 de 19 grados, 6 de 21 grados. Y para hallar la media necesito colocar esta columna. Son los productos de cada valor de la variable con su frecuencia respectiva, ¿no? Multiplicas y obtienes acá estos productos. Lo sumas y luego lo divides entre la cantidad total de datos. La suma sale y lo divides entre 30, porque 30 es la cantidad total de datos. Ya, y te da 21,2. Eso quiere decir que la temperatura promedio en el mes de diciembre fue de 21,2 grados Celsius. Listo. Para calcular la mediana, ahí está. Ahí lo que tengo que hacer es primero calcular las frecuencias acumuladas, ¿no es cierto? Le agrego esta columna más, ¿no? De acumuladas. ¿Cómo se obtiene? Aquí se repite. Este 9 se obtiene sumando 4 y 5. 4 y 5 lo puedes sumar así o en diagonal. 4 y 5, 9. Este 12 se suma 4, 5 y 3. O puedes sumar simplemente 9 y 3 en diagonal. 12. 12 y 2, 14. Así obtienes. Entonces la mitad del total de datos es 15. Entonces aquí vas a buscar la primera frecuencia que sea mayor o igual que 15. Aquí observa en esta columna de frecuencias acumuladas. Buscas una frecuencia que sea 15 o mayor que 15, la primera. Y en este caso, la primera es 20. Este que está acá. Esta es la primera frecuencia que es mayor que 15. ¿Ya? Que es mayor que 15. Asociado a esta frecuencia acumulada se encuentra en la misma línea, se encuentra la mediana. ¿Ok? La mediana. Ya, entonces la mediana va a ser 22. Ah, aquí está. No, ojo, tenga cuidado, no es 20 la mediana lo ubicas acá, ¿no? La mediana es un valor de la variable o es un dato, ¿no? Ya, en cambio esto me da el total de datos, ¿no? 20 significa que hay 20 datos, ¿no? En la posición 20 está acá la mediana, ¿no? Que es 22. Listo. Entonces de esa manera se calcula la mediana cuando los datos se agrupan por valores distintos. La interpretación es simplemente que la mitad de las temperaturas son menores que 22 grados Celsius y la otra mitad mayores que 22. Ah, acá hay una corrección, ¿ya? Aquí debe ser 22 grados Celsius. Ya, vamos a corregir esto. Ya, esto de acá no va.
es 22 grados Celsius. ¿Ya? Listo. Ahora la moda. La moda es más fácil todavía. Ya, la moda es más fácil todavía. Porque solamente depende de las frecuencias simples. Busca la mayor frecuencia simple, en este caso es 6. Ya, en este caso es 6. Ahí está. Asociado a esta frecuencia está la moda. Ahí está. Entonces la moda es 22. ¿Ok? Simplemente de esa manera se halla la moda cuando los datos están agrupados por valores diferentes, ¿no es cierto? 22. Entonces, ¿qué significa eso? Que la mayoría de temperaturas es 22 grados Celsius. En este caso, las tres medidas estadísticas nos dan una buena idea del conjunto de datos, ¿no? Casi coinciden. 22 grados Celsius. Coinciden. El tercer ejemplo y último ejemplo. Ya aquí me dan un conjunto de datos que son los pesos de 30 jóvenes y me piden que calcule la media, la mediana y la moda, pero clasificando los datos por intervalos. Ya, entonces aquí calculamos la media. Para la media creo que no hay ningún problema. Obviamente primero hay que hallar primero los intervalos, que ya explicamos en la clase pasada. Ya acá hemos considerado, según lo que hemos visto, hemos considerado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos, ¿no es cierto? Hemos hecho el conteo para hallar las frecuencias, para hallar estas frecuencias, hemos hecho el conteo. Ya, y aquí es obligatorio hallar las marcas de clase, ¿no? Aquí he agregado esta columna de marcas de clase, ¿no? He sumado 40 más 45 y lo divido entre 2 y me da esta marca de clase. De esa manera obtienes tú las marcas de clases. Una vez que obtengas la primera marca de clase, también lo puedes obtener sumándole 10 para obtener la segunda marca de clase, perdón, sumándole 5, ¿no? Porque el ancho del intervalo es 5. Le vas sumando 5 y obtienes todas estas marcas de clase. Estas son las frecuencias. Aquí están los productos, ¿no? Multiplicas cada marca de clase por su frecuencia, allá los productos, y sumas todos los productos y lo divides entre la cantidad total de datos. ¿Qué significa esto? Que el peso promedio de los jóvenes es de 52,83 kilogramos. O sea, prácticamente 53 kilos, ¿no? Es como decir que cada uno de esos 30 jóvenes pesa 53 kilos en promedio. Ya, sigamos ahora. Cálculo de la mediana. Aquí está. Aquí solamente he considerado las frecuencias simples y las acumuladas. Ya, en el cálculo de mediana sí es obligatorio hallar estas frecuencias, ¿no? Listo. Ya, entonces lo primero que tienes que hacer es hallar la mitad del total de datos, que es 15. Y buscas en esta columna la primera frecuencia que sea mayor que 15. En este caso es esta que está acá. No, esta que está acá es. Esta es la primera frecuencia que es mayor o igual que 15. Asociado a esta frecuencia está su intervalo, donde va a estar la mediana, el intervalo que contiene la mediana. Ya es importante ese intervalo. Ya aquí están los pasos y aquí reemplazamos, ¿no? Este 50 es el límite inferior del intervalo que hemos hallado. 30 es la cantidad de datos sobre 2, esa es la fórmula. Este 12, ¿quién es este 12? Es la frecuencia inmediato anterior que esta frecuencia 21. Es esta que está acá. Esta que está acá. Esta es la frecuencia, este 12 que está aquí. ¿Ok? Entonces tiene que tener cuidado, ¿ah? Y esta frecuencia de acá, la 9, este número 9, es esta de que está acá. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado al momento de aplicar la fórmula de no mezclar las frecuencias, ¿no? Arriba en el numerador se usa la frecuencia acumulada, ¿no? Y abajo se usa la frecuencia simple, ¿ya? Pero no se usa el 21, sino se usa la que está anterior al 21, que es el 2. El 5 representa el ancho de clase, de 40 a 45 hay 5. Entonces con una calculadora te puedes ayudar a resolver esta operación. Sale 51,67, casi también 52 kilogramos.
ya 52 kilogramos. Entonces, de esa manera se calcula la mediana cuando los datos lo agrupas en intervalos. ¿Y qué significa esto? Significa que la mitad de los jóvenes pesan menos de 51,67 kilos y la otra mitad pesan más de 51,67 kilogramos. Y por último, la moda. Ya, la moda es más fácil porque solamente hay que usar las frecuencias simples, ¿no? Ya tenemos los intervalos y sus frecuencias. Ya, y si solamente busco la frecuencia que es mayor. A ver, de acá busca cuál es la frecuencia mayor a todas. Entonces, por simple inspección, observamos que esta es la frecuencia mayor a todas, ¿no? 9. Asociado a esto está su intervalo, ¿no? Que es importante ubicarlo ahí, ¿no? Porque se usa en la fórmula. Ya está, ya. Aquí está, ¿no? Aquí está lo que tienes que hacer para hallar la moda. Ya está. Ok, aquí vas a restar. En esta fórmula interviene este numerito que es el límite inferior del intervalo. Estos números, el 4 y el 8, son las diferencias. Vas a restar este número hallado, que es la mayor frecuencia, entre la frecuencia anterior. Restas. Ese va a ser el D1. Y este numerito de acá con este de acá lo restas. Ahí te va a dar D2. Ahí está. Ok. 9 menos 5, 4 y 9 menos 1, 8. Y el 5 es el ancho de clase, lo reemplazas y sale 51,67. Igual que el caso anterior. ¿Y qué significa? Que la mayoría de los jóvenes pesan 51,67, casi 52 kilos. En este caso también es un número representativo del conjunto de datos. Es un buen valor representativo del conjunto de datos. Bueno, jóvenes, hemos terminado. Esperando que se encuentren bien de salud. Y les deseo mucha suerte. Y cuídense, por favor. Y hasta otra nueva oportunidad. Gracias.